Hola chicos de Electro. Por fin hemos llegado al final o a casi el final de el primer corte en términos de temas, y hoy es el penúltimo tema que vamos a ver, que es el campo eléctrico debido a un disco de carga. Campo eléctrico debido a un disco de carga. Entonces ahora, en el caso del campo eléctrico debido al anillo de carga, nosotros teníamos lo siguiente. Nosotros teníamos el siguiente diagrama: eje X, eje Y, ¿cierto? Y teníamos aquí un anillito que tenía la carga distribuida en su periferia. O sea, aquí digamos que esta parte que estoy, digamos que subrayando acá, era donde estaba concentrada la carga Q. Y era tan delgado que esto, digamos que era un sistema unidimensional, porque esta parte acá era supremamente angosta, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué habíamos dicho al respecto? Nosotros habíamos dicho lo siguiente, vamos a repasar un poquito. Entonces, nosotros habíamos dicho que esto tenía un radio A, acá, ¿cierto? Y que era constante, o sea que de aquí hasta acá también es un radio A, ¿cierto? Y de aquí hasta acá también, y de aquí hasta acá también. Entonces, y nosotros seleccionamos acá una porción de ese anillo. Habíamos seleccionado una porción de ese anillo que tenía una carga de Q, un diferencial de carga de Q, que era igual a lambda por un diferencial de longitud de arco. Entonces nosotros después dijimos, bueno, digamos que la longitud total del anillo, que va a ser 2pi por A, es simplemente igual a la integral sobre la diferencial de longitud de arco de 0 a 2pi por A, ¿cierto? Entonces, esa es una forma de verlo. Y esa carga de Q, digamos que generaba simétricamente, porque yo podría seleccionar de manera simétrica otro diferencial de carga de Q que generaría también un campo eléctrico en este punto acá que lo llamamos P, y ambos campos eléctricos, cuando se suman, entonces sus componentes en Y se cancelaban y decíamos que la componente en X era la única que sobrevivía, ¿cierto? Entonces las componentes no axiales se cancelaban. No axiales significa que no están en el eje de simetría del anillo. Eso es lo que significa no axiales. Y axiales es que están en este eje de simetría del anillo, porque este eje es el que parte el anillo, digamos, en dos o en partes iguales. Es un eje alrededor del cual el anillo aparentemente es igual independientemente de la posición por donde uno lo mire, pero se llama eje de simetría. Bueno, entonces este era el caso del anillo de carga, pero a nosotros nos compete ahora es el disco de carga. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el disco de carga ya no tiene, digamos que un radio constante como el anillo de carga, y tiene un radio que es variable, y esa región donde se acumula la carga ya es una región que no tiene un espesor despreciable. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a dibujar. Dibujemos el disco de carga. Entonces digamos que este es el disco de carga. Y
Este es el eje Y. Este es el eje X. Es muy parecido el problema del disco de carga al anillo de carga. Ya vamos a ver. Entonces vamos a dibujar. Digamos que la parte exterior del disco. Y vamos a dibujar la parte interior del disco de carga, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos? Vamos a dibujar los radios. La parte clave de acá es los radios. De acá, cambiemos de color mejor. Vamos a hacer esto en verde. Desde el origen hasta la circunferencia interior, vamos a decir que tenemos un radio de R unidades. Y el radio que hay entre la circunferencia interior y la exterior, vamos a decir que simplemente es un diferencial de radio. Y lo llamamos un diferencial de radio porque va a ser un cambio infinitesimal de radio que vamos a tener, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, ese diferencial de radio, digamos que comienza a incrementar, porque son cambios que nosotros podemos ir haciendo. Entonces, hasta que nosotros, digamos que hayamos cubierto todo el radio total del disco. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Esto lo vamos a ver de la siguiente forma. Vamos a escoger un diferencial de carga y ahora este ancho de acá no es despreciable, ¿cierto? Como en el caso del anillo de carga. Entonces, esto es un diferencial de carga de Q que tiene que ver con la densidad superficial de carga, ¿cierto? La densidad superficial de carga sigma por un diferencial de área. O sea, aquí en esta parte azulita ya hay un área, como el espesor del anillo era despreciable, entonces no había área, sino que simplemente había una pequeña longitud ahí, ¿cierto? Entonces, pero no había área. Aquí sí hay área y ese diferencial de área va a generar un campo eléctrico en un punto P. Aquí todavía no voy a dibujar la P, simplemente voy a dejar esta distancia. Listo, y simétricamente yo voy a escoger otro diferencial de carga acá, que corresponde también a un diferencial de área, multiplicado por la densidad superficial de carga, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos acá, esto es un dQ igual a sigma por dA. Dicho de otra forma, sigma es igual a dQ por con la derivada de la carga con respecto al área. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros podemos ver lo siguiente. A ver. Voy a hacer esto en azul oscuro. Estos diferenciales de carga generan unos campos eléctricos o un diferencial de campo eléctrico, digamos de 2 en esta dirección y un diferencial de campo eléctrico de E1 en esta dirección, ¿cierto? De la misma forma que en el caso del anillo de carga, las componentes no axiales, es decir, las componentes en Y, que las vamos a dibujar aquí en gris, digamos, se cancelan. Como la carga está distribuida uniformemente, es decir, aquí en este punto no va a haber más acumulación de carga que en este punto.
Entonces, principalmente porque la densidad superficial de carga sigma es constante. O sea que el campo eléctrico generado por este diferencial de carga acá y el generado por este diferencial de carga acá va a ser el mismo en términos de la magnitud. La magnitud del campo eléctrico es la misma. Como la magnitud del campo eléctrico es la misma, las componentes o las proyecciones de esos diferenciales de campo sobre el eje Y son las mismas. Así que, por ejemplo, el diferencial de 1y va a ser igual a la magnitud del diferencial de campo de 1 por el seno del ángulo que sustenta, que lo vamos a llamar alfa. Listo. ¿Y qué va a ser este mismo ángulo? Este mismo ángulo, porque son ángulos opuestos por el vértice. Listo. Entonces esto va a ser por seno de alfa. Y el diferencial de campo eléctrico de E2y va a ser igual a la magnitud o a menos la magnitud de DE2 por el seno de alfa. Como ya hemos dicho que las magnitudes son iguales porque la distribución de carga es homogénea, entonces esto sería igual a un diferencial de, ¿cierto? Y así cuando yo hago la suma, cuando yo digo cuál es el diferencial de campo eléctrico resultante en Y, entonces tendría un d seno de alfa menos un d seno de alfa, según esta relación que acabé de establecer acá, y esto sería igual a 0. Así que solamente tenemos un diferencial de campo. Tenemos un diferencial de campo en X y sería igual a 2 veces d por el coseno de alfa. Listo. Ahora vamos a ver quién es d. Entonces el diferencial de campo eléctrico en magnitud es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por el diferencial de carga dividido una distancia al cuadrado que hay desde la distribución infinitesimal que está generando el campo hasta el punto de campo, es decir, desde esta distribución infinitesimal que está generando el campo hasta el punto donde estoy calculando el campo. Entonces necesitamos conocer esta distancia. Listo. Entonces esa distancia, vamos a decir que el punto de campo está, por ejemplo, a X unidades del origen. Eso significa que esa distancia que yo he llamado D, principalmente esta distancia D es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más R al cuadrado, ¿cierto? Entonces básicamente esa es la distancia a la cual se encuentra la distribución infinitesimal de carga que está generando el campo eléctrico del punto donde estamos calculando el campo eléctrico. Ahora, como esto es tal, entonces escribimos D igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por diferencial de carga dividido X al cuadrado más radio al cuadrado. Ya sabemos que el radio no es constante. Listo. Que el radio está cambiando, digamos que en este margen. Listo. Ahora vamos a proseguir. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar cuál es el área del disco, primero que todo, porque sabemos que tenemos esta ecuación, sabemos que el diferencial de carga es igual a la densidad superficial de carga por el diferencial de área, ¿cierto? Entonces necesitamos un diferencial de área. Entonces para eso decimos que el área del disco, por lo menos la interna, es igual a pi
por r al cuadrado. Para saber cómo cambia esa área cuando cambiamos el radio, esto como cuando estábamos en cálculo, entonces debemos de hacer lo siguiente. Debemos de calcular la derivada del área con respecto al radio. Esto nos dice cómo cambia el área del disco cuando hay cambios infinitesimales en el radio. Y esto es igual a 2pi por r. Esto implica que el diferencial de área es igual a 2pi r por dr. Listo. Esto nos dice para cambios en el radio cómo cambia el área. Esto es razón de cambio, eso lo debieron haber visto en su curso de cálculo diferencial. Bueno, ahora conociendo esto podemos expresar a dq aquí así, o sea que dq es igual a sigma por dA, y si reemplazamos esta dA de acá, entonces esto queda sigma por 2pi r de r, y expresémoslo como 2pi sigma r de r. Listo. Entonces ya tenemos un dq que lo podemos reemplazar acá. O sea que el diferencial del campo eléctrico nos queda como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por 2 pi sigma r de r dividido x al cuadrado más r al cuadrado. Noten que r varía pero x es constante. Listo, entonces esta es la ecuación para la magnitud del diferencial de campo eléctrico. Eso es una primera ecuación a la que teníamos que llegar forzosamente. Ahora vamos a ver una cosa. Del diagrama que nosotros hemos dibujado, nosotros podemos ver claramente que de este diagrama, vamos a cambiar de color, hagamos esto en morado, de este diagrama de acá, es decir, de este triangulito que nos sale siempre, de acá, nosotros podemos decir que coseno de alfa es igual al adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente es x. Listo. Y la hipotenusa es esta de acá, o sea, raíz de x cuadrado más r cuadrado. O sea que coseno de alfa es x sobre la raíz de x cuadrado más r cuadrado. Listo. Pues ya tenemos otro ingrediente más para poder venir y calcular el diferencial de campo en dirección x. Listo. Entonces el diferencial de campo en dirección x va a ser igual a el diferencial de campo por el coseno de alfa. ¿Por qué no estamos aquí haciendo una suma? Digamos no nos queda 2 por e por coseno de alfa como en el caso de la carga puntual. Porque aquí simplemente escogimos estos dos vectores para poder ver que el campo es axial, es decir, que el campo queda confinado en el eje de simetría del disco, ¿cierto? Pero como estas no son cargas puntuales, sino que son cargas que se distribuyen en todo el anillo, entonces realmente para yo hacer una suma vectorial tendría que coger cada porción del anillo y mirar qué campo eléctrico genera y después hacer esa suma vectorial. Lo que hacemos es, en vez de hacer eso, integramos sobre todos los posibles radios y así digamos que nos curamos en salud para poder mirar cuáles son las componentes que se cancelan. Nosotros también podríamos decir, por ejemplo, podríamos calcular el diferencial de campo en dirección y, que sería d seno de alfa, pero después cuando nosotros vamos a calcular e sub y y integramos d seno de alfa, nos vamos a dar cuenta que esto es igual a 0. Simplemente en este caso no lo vamos a calcular porque por simetría, por la simetría del disco de carga lo podemos ver, pero si queremos también podemos calcular esta integral y nos tiene que dar 0. Entonces ahora procedemos con esta, perdón, no con esta sino con esta. Entonces tenemos
diferencial de campo eléctrico en dirección X es igual al diferencial del campo eléctrico por el coseno de alfa, lo que es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por 2 pi sigma r de r dividido la distancia al cuadrado, que es x al cuadrado más r al cuadrado, y acá lo multiplicamos por x, dividido la raíz de x cuadrado más r cuadrado. Listo. Entonces así ya tenemos, digamos que algo para calcular, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Este 2pi se va con este 4pi, entonces esto nos quedaría de la siguiente forma, nos quedaría, esta x es constante, entonces coloquémosla por aquí como un prefactor, nos quedaría sigma por x dividido 2 epsilon sub 0, ¿cierto? Nos quedaría acá r de r dividido x al cuadrado más r al cuadrado a la 3 medios. Más o menos eso es lo que nos queda, y así ya podemos integrar. Entonces ya podemos decir que ex es igual a una integral de sigma x sobre 2 epsilon sub 0 por r de r dividido x al cuadrado más r al cuadrado a la 3 medios. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los límites de esta integral? Entonces los límites de esta integral, para eso volvemos al diagrama. Los límites de esta integral están determinados en este anillo. Inicialmente el radio puede tomar un valor de 0, y el radio va a crecer desde 0 hasta el radio del anillo, de la circunferencia exterior. En este caso todo este radio vale r. Listo, digamos que esta es la circunferencia exterior acá. Entonces todo ese radio vale r. Como todo ese radio vale r, entonces nosotros vamos a integrar aquí de 0 a r. Listo. Entonces esa integral, esto es sigma x dividido 2 epsilon sub 0 por la integral de 0 a r de r dividido x al cuadrado más r al cuadrado a la 3 medios. ¿Ok? Entonces acá nosotros ya hemos hecho esta integral. Esta integral la hicimos en un video donde estábamos repasando, básicamente estábamos repasando algunas integrales. Dice Unipamplona, electromagnetismo, repaso de integrales 2. Y ya sabemos cuánto da esta integral. Entonces sabemos que esa integral da lo siguiente. Da 1 sobre la raíz de x al cuadrado más r al cuadrado evaluado entre r igual a 0 y r igual a r mayúscula, ¿cierto? Entonces no tenemos que volver a hacer esa integral, y cuando reemplazamos r igual a 0, entonces esto nos da sigma x sobre 2 epsilon sub 0. Si reemplazamos r igual a 0 nos da 1 sobre la raíz de x al cuadrado, menos, si reemplazamos r por r mayúscula, 1 sobre la raíz de x cuadrado más r cuadrado. Y esto es igual a sigma x sobre 2 epsilon sub 0, ¿cierto? Y esto es por 1 sobre x menos 1 sobre la raíz de x cuadrado más r cuadrado. Digamos que esto es lo que da el campo en dirección x, ¿cierto? O podemos decir que el campo eléctrico es igual a sigma x sobre 2 epsilon sub 0 por 1 sobre x menos 1 sobre la raíz
de x cuadrado más r cuadrado en ax. Listo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Vamos a hacer, a ver qué podemos hacer acá. Esta x la podemos introducir acá adentro, entonces nos queda que x es igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0, que multiplica a 1, porque entonces x por 1 sobre x es 1, menos x sobre la raíz de x cuadrado más r cuadrado, ¿cierto? Y podemos hacer, digamos que un pequeño arreglo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? En este término de acá podemos dividir ese término arriba y abajo, numerador y denominador, por x, y nos queda lo siguiente. Esto nos queda sigma sobre 2 epsilon sub 0, que multiplica a 1 menos 1 sobre x por la raíz de x cuadrado más r cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Voy a factorizar esta x al cuadrado de la siguiente forma. Esto es sigma sobre 2 epsilon sub 0, que multiplica 1 menos 1 sobre 1 sobre x por la raíz de x al cuadrado factor de 1 más r cuadrado sobre x cuadrado, ¿cierto? Entonces, ya cuando sacamos este x al cuadrado por fuera de la raíz, se cancela con este 1 sobre x, y esto nos queda sigma sobre 2 epsilon sub 0, que multiplica a 1 menos 1 sobre la raíz de 1 más r sobre x al cuadrado. Digamos que ese es un resultado más pulido, con el que podemos contar, ¿cierto? Y no solo eso, sino que es un resultado que nos permite sacar unos límites importantes, entonces que ya vamos a ver cuáles son, o un límite más bien. Entonces, ¿qué sucede? Realmente, ¿qué sucede cuando r es mucho mayor que x? Cuando r es mucho mayor que x, el término r sobre x, digamos que tiende a infinito, y así, si nosotros decimos que x es igual al límite cuando r es mucho mayor que x, de sigma sobre 2 epsilon sub 0 por 1 menos 1 sobre la raíz de 1 más r sobre x al cuadrado. Entonces, cuando r es mucho mayor que x, este término de acá tiende a infinito y todo el fraccionario tiende a 0. Listo, porque es 1 sobre algo muy grande, tiende a 0. Y entonces este campo eléctrico en x queda como sigma sobre 2 epsilon sub 0 para cuando r es mucho mayor que x. Ese campo es independiente de la distancia en el eje sobre la cual estamos calculando el campo, o sea, es independiente de x. Este es el resultado importante. Independiente de x. Listo. Entonces, ahora otro límite que uno podría tomar es cuando x tiende a infinito, es decir, en vez de que el disco tenga un radio infinitamente grande comparado con la distancia de campo, que la distancia de campo sea infinitamente grande comparado con el radio del disco. Si eso fuera así, ¿cómo sería? Sería ex,
sea, sería que X sería mucho mayor que R, ¿cierto? O sea, X sería igual al límite cuando X tiende a infinito de sigma sobre 2 epsilon sub 0 por 1 menos 1 sobre la raíz de 1 más R sobre X todo al cuadrado. Ahora, si eso fuera así, ese R sobre X tendería a 0. No a infinito, sino a 0. Y si eso tiende a 0, todo esto de acá tiende a 1. Y 1 menos 1 es igual a 0. O sea que este campo X daría 0 para X mucho mayor que R. Listo, ese sería otro límite que tendríamos que tomar. Bueno, entonces este es el problema del que habíamos hablado, que es el disco de carga. Está más o menos detallado acá cómo calcular el campo eléctrico del disco de carga. Y ahora lo que nos falta para terminar el tema de campo eléctrico, por lo menos sin la ley de Gauss, es evaluar el campo eléctrico debido a un dipolo, ¿cierto? Un par de cargas, y lo vamos a hacer en el próximo video. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.